Saludos, buenas tardes. Mi nombre es William Belandre y a continuación les voy a hablar sobre la fase de investigación contemplada o establecida en el procedimiento penal ordinario. Es necesario ubicar en contexto del derecho en forma general este procedimiento que corresponde al derecho procesal penal y el cual es definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso, según el autor Osorio. Y en forma general lo podemos decir que es la manera detallada de modo, tiempo y forma de realización de los actos procesales, sus consecuencias jurídicas, las competencias de los entes estatales y las facultades de los particulares. Grosso modo, ese sería el derecho procesal penal, que no es más que la norma adjetiva y es la herramienta con que se va a concretar el derecho penal. Procedimiento, en forma general, contempla una serie de principios generales. Por razón de espacio y tiempo, no los voy a abordar en su totalidad, sino los más resaltantes o los más que influyen en el presente estudio. No sin recalcar que los que no se mencionan no revisten su importancia, no tienen su importancia dentro del proceso. De esta manera, tenemos que hablar del principio del acceso a la justicia, estipulado en el artículo 26 de nuestra Carta Magna. Establece que la justicia debe ser accesible, imparcial, transparente e independiente. Y este artículo se concatena con el artículo 257 relacionada con las normas procesales y con los procesos, en los cuales establece que la simplificación, la uniformidad y el procedimiento breve, oral y público debe ser una de las características de las leyes procesales. En este sentido también tenemos el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49, numeral 2 de nuestra Carta Magna, concatenado con el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece nada más y nada menos que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. De tal forma que en el proceso penal o en la determinación de la investigación no se va a determinar la inocencia del indiciado o imputado, sino se debe determinar la culpabilidad. Adicionalmente a este conjunto de principios tenemos el principio del juicio previo y el del debido proceso, contemplado en el artículo 49. Dicho artículo de nuestra Constitución Nacional, de allí se derivan en general casi todos los demás principios correspondientes a los derechos y garantías del debido proceso. En este sentido, y hablando de normas, quiero hacer un resumen de las normas a las que me refiero en este tema. En principio tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual fue reimpresa por un error material en marzo del 2000 y recibió su primera enmienda, y la única, en el año 2009. Tenemos un Código Penal de fecha del 2005 y el cual es nuestra ley sustantiva en el penal, y tenemos el Código Procesal Penal de fecha del 2012 y es la norma adjetiva, de manera se puede decir principal, porque tenemos unas leyes penales especiales también que de alguna u otra manera tienen tanto materia formal o sustantiva como adjetiva, y entre esas leyes especiales tenemos la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de fecha del 2015, la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia del año 2014, la Ley contra la Corrupción de ese mismo año, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo del año 2012, la Ley Orgánica del Ambiente del año, esa sí es anterior, del 2006, y la Ley de Aeronáutica Civil del año 2009. Todas estas leyes se consideran especiales porque de alguna u otra manera contienen
leyes o rigen materia penal. Asimismo, en el 49, en el artículo 49, cuando hablamos del debido proceso, tenemos que hacer énfasis de que en el proceso penal tenemos dos instancias. Tenemos dos instancias ordinarias y una instancia extraordinaria. La instancia ordinaria, llevada a cabo o dirigida por los tribunales de primera instancia en funciones de control, en función de juicio y en funciones de ejecución. Cabe resaltar que estos tres tribunales son diferentes y estarán a cargo en cada una o en fases diferentes. Estos tribunales son tribunales unipersonales y los mismos son ejercidos por diferentes jueces. En la segunda instancia tenemos la Corte de Apelaciones, el cual es un tribunal colegiado constituido por 3 jueces, y por último, o en la vía extraordinaria, tenemos la Sala de Casación Penal, que es también el tribunal conformado en el TCJ por 5 magistrados. Dicho de esta manera y haciendo una introducción al tema de la fase preparatoria, ahora vamos a entrar ya en contexto de materia. Por ende tenemos o podemos afirmar que las fases del proceso penal ordinario se clasifican o se organizan o se dividen en 4 fases o etapas: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. La fase preparatoria, que es la fase a la cual me voy a referir en el presente trabajo, consiste en llevar o preparar el juicio oral y público mediante la investigación y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundamentar el acto conclusivo del Ministerio Público, y también del mismo modo preparar la defensa del imputado. Esta fase preparatoria tiene su inicio o se da inicio a través de 3 formas. En primero, tenemos la denuncia, que es la facultad que tiene todo ciudadano o todo particular de hacer de conocimiento de la autoridad competente de la comisión u ocurrencia de un hecho que a su juicio reviste un carácter de índole delictual o que es un delito. En segundo lugar, tenemos la investigación de oficio, que es cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho punible y que tiene la facultad y la obligación de realizar las diligencias pertinentes para el esclarecimiento o la determinación o verificar dicha comisión. Y en tercer lugar tenemos la querella, que es la facultad que tiene la víctima para denunciar, en este caso, frente a o ante el Tribunal de Control de la comisión de un hecho punible del cual él se está involucrado. Adicionalmente, una vez especificada esta forma de fase, vamos a entrar entre las más importantes con uno de los primeros actores de este proceso, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene sus atribuciones, lo determina así la Carta Magna, donde tiene, entre otras cosas, en el artículo 285, y luego se desglosa en el Código Orgánico Procesal Penal, siendo lo más, en este caso, y vuelvo y reitero, lo más pertinente al presente estudio, no siendo menos importante los no mencionados, el artículo 11, que se refiere al monopolio del ejercicio de la acción. Es el único que puede llevar en nombre del Estado la titularidad de la acción penal. A continuación, y este artículo se concatena con el artículo 111, en el cual las atribuciones del Ministerio Público tienen la dirección de la investigación de los hechos punibles, ordenar y supervisar de los órganos de policía y de investigación, y en este caso también ordenar el archivo de los recaudos mediante una resolución fundada y conocida como el archivo fiscal.
en base a las atribuciones que tiene el Ministerio Público, ahora vamos a hablar de la investigación policial, que es la que establece que los órganos policiales, al tener conocimiento de un hecho punible, tienen el deber de informarlo al Ministerio Público en un lapso no mayor a 12 horas. Y en ese lapso de tiempo ellos deben hacer las diligencias pertinentes para resguardar los elementos de convicción. Una vez notificado el Ministerio Público, será este el que ordenará las diligencias, cesando el actuar ya de el organismo auxiliar de investigación y tomando el caso el Ministerio Público como tal, como titular de la acción penal. En este caso, ya una vez el Ministerio Público llevará o da inicio a la investigación y para ello dictará una orden de inicio de investigación. Esta orden de inicio de investigación es muy importante porque debe estar presente, debe cursar en el expediente y es causa de ocasionar la nulidad de las investigaciones llevadas si en la misma no está presente en el documento o no se verifica, porque de tal manera que serían las actuaciones de los órganos auxiliares de alguna manera no tuvieron el sustento jurídico para dichas actuaciones. Llevada a cabo la querella o la investigación de oficio o la denuncia, le compete al Ministerio Público identificar o determinar si es procedente o no es procedente llevar a cabo esta investigación. En caso de no ser procedente, que es lo que se conoce como la desestimación, y el cual se da en base a tres causales, que puede ser que el hecho que se investiga no reviste de acción penal, que la acción está prescrita, está evidentemente prescrita, o que existe un obstáculo legal que permite o que impide perseguir el delito. El lapso con que cuenta el Ministerio Público para la desestimación de la denuncia es de 30 días una vez individualizada la acción. Si dentro de esos 30 días el Ministerio Público no hace la desestimación, entonces ya procedería con el sobreseimiento de la causa o el archivo fiscal. ¿Cuáles son los efectos de la desestimación? Puede suceder, el que la propone es el juez, el que la propone es el fiscal del Ministerio Público ante el juez de control. Allí suceden dos cosas: o el juez acepta la desestimación, en este caso devuelve las actuaciones al Ministerio Público para que éste la archive, o rechaza esa desestimación por parte del Ministerio Público, y entonces viene de que la investigación continuará. Acá en el caso de la desestimación, una de las causales era que hubiese un obstáculo legal. En este caso no procede la desestimación hasta que se haya subsanado. Ejemplo, el caso donde por cuestión de quiebra fraudulenta no hay todavía la declaración del Tribunal de Comercio, entonces no puede continuar, hay un obstáculo legal, no se puede dictar, sino una vez que se tenga o se haya subsanado esta situación. En caso de que sea desestimada la causa, la víctima tiene 5 días o a los 5 días siguientes puede apelar esta decisión. También tenemos, si no ha sido desestimada, dentro del marco del debido proceso, tenemos el establecimiento de la duración de la investigación. En este aspecto,
el Código Orgánico Procesal Penal establece que el Ministerio Público cuenta con un lapso de 8 meses para llevar a cabo la investigación. Estos 8 meses, por supuesto, tiene su excepción cuando se trata de delitos como por ejemplo el homicidio intencional, como por ejemplo delitos de lesa humanidad, en el caso de que se atente contra la integridad de niños, niñas o adolescentes, delitos contra el patrimonio público, droga. En ese caso, el lapso de la duración no podrá ser menor de un año ni mayor de 2 años. Transcurrido este periodo, o este lapso, perdón, y el Ministerio Público no ha formulado acusación o no ha hecho actos conclusivos, tiene tanto la víctima como el imputado tienen la facultad o el derecho de solicitarle al juez de control que le requiera al fiscal que fije un plazo para la finalización de la investigación. El juez, en los siguientes 10 días, determinará una audiencia para escuchar las partes y con base a la complejidad del caso y lo que se ha llevado a cabo, determinará una prórroga, el cual no podrá ser menor de 30 días ni mayor a 45. Como expliqué al principio, tenemos también la parte de los actos conclusivos que nos lleva al final de la investigación. Estos actos conclusivos son de 3 maneras, los cuales llega el fiscal, que puede ser el archivo fiscal, como lo explicamos anteriormente, puede ser a través del sobreseimiento y puede ser a través de la acusación. En torno a la acusación va a ser el único acto conclusivo que permite pasar a la siguiente fase. En el caso del archivo fiscal, es una forma o es una institución que clausura provisionalmente la investigación porque el Ministerio Público no consiguió elementos suficientes de demostrar la existencia de un hecho típico o la participación en la comisión del delito del imputado o del investigado. Y entonces en este caso, si no hay pruebas suficientes, el Ministerio Público determina el archivo fiscal. El archivo fiscal ocasiona el cese de las medidas que se hubiesen emitido, pero tiene la particularidad de que puede ser abierta la investigación de aparecer nuevos elementos de convicción que permitan continuar con la investigación. Este artículo ha tenido, o esta institución ha tenido muchas críticas porque ante el archivo fiscal por parte del Ministerio Público, la víctima puede solicitar o tiene el derecho a solicitar una reapertura, pero asimismo el imputado queda como en un limbo jurídico porque queda sobre él siempre que en cualquier momento puede, si no se tiene la certeza de que no van a aparecer más elementos en la investigación, de que le puede aperturar otra vez la investigación. Caso contrario, que se dicte el sobreseimiento, que de alguna u otra manera ya le da una seguridad jurídica al imputado. Por último, de esta manera, entonces tenemos esta fase preliminar o de investigación, que lo que va a llevar es, de alguna u otra manera, a preparar la fase intermedia o el juicio oral que se va a llevar o determinar previamente si hay elementos de convicción que permitan el señalamiento o la persecución del delito. Muchas gracias.